Mis apreciados amigos y hermanos que están siguiendo este comentario de la escuela sabática, sean bienvenidos una vez más para poder comentar, para poder dialogar sobre la palabra de Dios. Quien les habla, su amigo y servidor, Juan Tebre, y en esta oportunidad estoy con el pastor Manuel Ospino, que ya lo conocemos, ya de casa. Pastor Manuel, bienvenido a otro espacio de comentario de la Biblia. Muchísimas gracias, Juan. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que nos sintonizan desde esta hora y nuevamente gracias por la invitación. Esperamos en el nombre del Señor tener un hermoso tiempo estudiando la palabra del Señor como repaso a esta lección de escuela sabática que es verdaderamente maravillosa. Gracias, Pastor Manuel. Bueno, queremos antes de iniciar pedirte que en este momento puedas buscar tu Biblia, puedas ubicar tu folleto y también puedas dejar los comentarios a este video de lo que tú piensas y también de lo que has aprendido de esta maravillosa lección. Estaremos estudiando la lección número 8. Lección número 8, ministrar como Jesús. Antes de empezar a hablar de la palabra de Dios, queremos pedir la dirección de su Espíritu, sin la cual no tendría sentido estudiar la Escritura. Así que allí donde estás, te invito a que puedas acompañarnos a orar en este momento. Oramos. Padre Celestial, agradecido estamos por tu amor y tu misericordia. Gracias porque eres un Dios de amor. Gracias porque nos diste ejemplo. Gracias porque nos viniste a dar sanidad, Señor. Gracias por tanto. Acompáñanos en este comentario a la lección de escuela sabática y a todo aquel que esté oyendo en este momento, sé tú con él, dale tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Pastor Manuel, tendremos un conversatorio sobre este tema tan importante, ministrar como Jesús. Y el verso para memorizar se encuentra en Mateo capítulo 9, verso 36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como oveja que no tienen pastor. Como oveja que no tienen pastor. Y es interesante notar que el ministerio de Jesús tuvo unos enfoques muy especiales. Jesús ministró a las personas de una manera única y especial. Jesús se preocupó por las necesidades físicas, palpables de los seres humanos, y no solamente eso, nos ha dejado un gran ejemplo a cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a comentar en este momento. Quiero leer otra cita del Espíritu de la Profecía que encontramos allí en el Ministerio de Curación, página 86, donde nos dice: solo el método de Cristo dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: sígueme, sígueme. Ese es el método de Jesús, tan conocido, lo hemos escuchado en varias ocasiones y en esta oportunidad queremos comentarlo. Pastor Manuel, ¿usted qué piensa? ¿Qué le parece la forma en que Jesús ministraba a los demás? ¿Encuentra algo interesante o era un ministerio común? Mira, Juan, en primer lugar yo quisiera, para responder tu pregunta y para beneficio de todos los que nos acompañan en este repaso, que nosotros pudiésemos leer una cita que es realmente valiosa e importante, porque representa el recuerdo del apóstol Pedro en aquel primer sermón evangélico predicado a los gentiles, o predicado en el seno de una familia gentil, como era el hogar de Cornelio, de quien se dice que era un temeroso de Dios. Allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, a partir del versículo número 37. Mira exactamente cómo recuerda
a Pedro el ministerio de Jesucristo que comenzó, dice el apóstol, desde Galilea. Dice así, Hechos capítulo 10, versículo 37 en adelante. La escritura declara lo siguiente. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Ahora nota lo que dice. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué maravillosa manera de recordar lo que Jesús significaba para la humanidad. La escritura dice acá que el apóstol Pedro recordaba a Jesús como un varón que, habiendo sido ungido por el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo ¿qué cosa? ¿Qué fue lo que anduvo haciendo? Dice la escritura, anduvo haciendo el bien, anduvo ministrando a las necesidades de las personas. Y llama poderosamente la atención, Juan, mira, ¿puede haber otra misión más importante en la historia del universo que la misión que Jesucristo vino a la tierra a cumplir? Jesucristo tenía que venir a mostrar de qué trata Dios, cómo es Dios en su relación con el pecador, cómo es Dios en relación con el mundo, cómo es la relación entre el creador y la creación, cómo puede tener el hombre acceso al conocimiento del carácter del Padre. Bueno, Jesucristo vino a mostrar que Dios se preocupa por las necesidades reales, las necesidades que oprimen al ser humano. Dios vino a mostrar a través de Jesús que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y estas obras del diablo principalmente estribaban en dos cosas, Juan. En un obscurecimiento del carácter de Dios, lleno de mentiras, en donde Satanás, por medio de las mentiras, de las lisonjas y de la perversión del carácter divino, había arrojado tinieblas al conocimiento de Dios. Y número dos, Satanás había oprimido a los hombres. ¿Cómo? Los había oprimido con pobreza, con enfermedades, con posesiones demoníacas, con un diverso número de males. Pero al venir Jesucristo, Jesucristo no solamente anunciaba la palabra del reino, Él significaba el poder del reino de los cielos hecho realidad delante de los hombres. Y ese poder implicaba levantar al hombre caído en el lugar donde lo encontraba, en el lugar donde el ser humano estaba, y elevarlo en todo ámbito posible, elevarlo en salud, elevarlo en un conocimiento de Dios, elevarlo en vocación de vida, elevarlo en una espiritualidad, en santidad y gozo, elevarlo en todo, Juan. Y es maravilloso que el apóstol Pedro resumiera el ministerio de Jesús diciendo que Él hacía bienes y sanaba a los oprimidos por el diablo. Qué genial era nuestro Salvador Jesucristo. Maravilloso, pastor. Y sabes algo interesante, es que ese ejemplo de Jesús lo quiso transmitir a sus discípulos. Todo lo que ha comentado el pastor Manuel, es interesante que Jesús lo dejó como un ejemplo para que sus discípulos pudieran seguirlo. Y hay ilustraciones muy interesantes que encontramos allí en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 13, capítulo 5, versos 13 y 14, Jesús dice que sus discípulos eran la sal de la tierra, la luz del mundo, intentando mostrar la actitud que deberían tener a partir de ese momento sus seguidores. Debían tener sus seguidores. Y es interesante, pastor Manuel, nosotros notamos que en la Escritura, por los registros que tenemos, en ocasiones, los escribas, los fariseos, los saduceos, tenían una cierta actitud evasiva hacia ciertos grupos. Si no eres de mi grupo, o si eran paganos. Sin embargo, Jesús, cuando vino, pudo incluir a todos. Todos los estratos sociales entraban en lo que Jesucristo estaba predicando. Todas las clases intelectuales, los sabios, los ignorantes, entraban en el público al que Jesús podía hablarle. Así que también
todas las nacionalidades también entraban en lo que Jesús estaba predicando. Por eso el apóstol Pablo en muchas ocasiones dice, ya no hay una distinción entre judíos o entre griegos, porque Cristo vino a romper esa brecha que culturalmente se había creado. Entonces, analizando este punto, creería que la actitud de Jesús fue muy interesante y la forma de tratar a la gente nos dice a nosotros que no deben existir barreras, no deben de existir prejuicios, no deben existir prejuicios en todos los sentidos. Y actualmente, querido amigo que estás ahí, seguramente tú has escuchado que temas como por ejemplo el feminismo, temas también como el medio ambiente, otros temas más graves que tú conocerás, el racismo también, que hemos escuchado tantas cosas. Todo se resume a que como seres humanos hemos perdido la tolerancia, hemos perdido incluir a las demás personas en lo que queremos de hacer. Y eso puede darse aún en la iglesia. Puede ser que exista esa cierta discriminación por alguna razón, o podamos estigmatizar a alguien por una manera de pensar o por una condición específica. Así que quisiera darle como ese punto aplicativo al decir que Jesucristo lo dejó para que nosotros pudiéramos hacerlo hoy, pudiéramos seguir ese ejemplo y seguramente alcanzaríamos a más personas. ¿No le parece, Pastor Manuel? ¿No le parece que eso hizo Jesús? Absolutamente, Juan. Mira, qué maravilloso es contemplar cómo Jesús se acercaba a las personas. Mira, por ejemplo, desde el primer momento en que atrae a sus primeros discípulos, mira, por ejemplo, cómo le habla a Natanael, cómo reacciona cuando Natanael dice, de verdad algo bueno puede salir de Nazaret. Y luego cuando ve a Natanael le dice, mira, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Notemos cómo le habla, por ejemplo, al centurión que fue a pedir un favor para su hijo moribundo. Notemos cómo toca con su propia mano al leproso que va a pedirle auxilio. Cómo le habla a la mujer que fue sanada habiendo padecido del flujo de sangre. Cómo mira con sus ojos. Podemos nosotros imaginarnos una mirada asombrosamente amorosa, tolerante, que dibujaba la paz de la aceptación, la paz de una relación establecida entre Dios y el pecador. Jesucristo tenía la posibilidad de transmitir a todo aquel que le acercaba que Dios detesta el pecado, pero ama aún con un mayor amor que la muerte al pecador que ha sido engañado y oprimido por el diablo. Notemos, por ejemplo, cómo Jesús le habla al paralítico que viene a buscarlo y lo primero que le dice es atender la necesidad que estaba carcomiendo su vida, carcomiendo su corazón. Todo su organismo dependía de una transgresión que lo había arrojado al vicio, a la depresión, a la degradación de toda su naturaleza. Y lo primero que le ofrece es perdón. Jesucristo no lo juzga como quizá la clase o la casta sacerdotal lo hubiese dejado a un lado, como un pecador sin la posibilidad de redención, sin una solución para su caso. Para Jesús no hay caso perdido. Para Jesús no hay un problema tan grande que el ser humano no pueda remontarse por encima de él. Jesús lo mira y le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Y luego continúa ministrando sanidad. La misma palabra que le había dado sanidad a todo su organismo al ofrecerle perdón, ahora se hace evidente y le da la orden. Y aquí hay una cosa maravillosa, Juan. A nosotros esto nos enseña algo poderoso, que es una de las cosas que la lección necesita resaltar y necesitamos tener bien claro. Nosotros no podemos separar en nuestro ministerio, en nuestro favor para la humanidad, en nuestro trabajo y obra por la humanidad. Nosotros no podemos separar lo que es la salvación de la sanación. No hay semejante cosa. No podemos hacer que una persona sea salvo
sin ministrarle sanación. Hay un hogar que necesita ser restablecido. Hay un vicio que necesita ser superado. Hay una persona que necesita ser reinsertada en la sociedad. Hay educación que necesita ser impartida. Hay un restablecimiento del orden social que necesita ser atendido. Hay una enfermedad que necesita ser curada. Juan, no es posible separar el ministerio de la salvación con el ministerio de la sanación. Por eso el ministerio de la curación del hombre es lo mismo que salvarlo. El que está sanando algún vicio, algún problema, alguna enfermedad, algún hogar quebrantado, está salvando para el reino de los cielos. Las dos cosas van juntas y siempre de la mano. Por eso nuestra misión como adventistas en el mensaje de la reforma pro salud debe estar siempre bien claro. Esta es la puerta de entrada, la cuña, la mano derecha del mensaje del tercer ángel, porque para salvar también necesitamos ministrar sanación. Correcto, pastor. Creo que estamos muy de acuerdo en eso. Y bueno, eso se refleja, ¿verdad?, en los textos que nosotros podemos leer. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25. Jesús describe su misión. Jesús dice la Escritura que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió la fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó, dice la Escritura. Y lo siguió mucha gente luego de eso. Así que Jesús tiene un ministerio enfocado en sanar a las personas, en predicarles del evangelio y en convertirlos en sus discípulos a través de la enseñanza. El gran maestro de Galilea, como fue conocido, también era un predicador fervoroso, un predicador constante. Sobre todo, lo que hemos visto, pastor y querido amigo, fue un sanador, fue un médico de las dificultades físicas, emocionales, espirituales de las personas. Eso nos dice algo, como usted lo decía, maravilloso para el pueblo remanente. Y por eso hemos de pensar, si el que está escuchando esto en este momento es un líder de grupo pequeño, un líder de escuela sabática, de cualquier ministerio que estemos desarrollando en la iglesia, un miembro de iglesia que desea predicar el evangelio, hemos de entender que esta forma es muy efectiva. A Jesús le funcionó de maravilla, porque es el método de él el que funciona realmente para llevar el evangelio a otras personas. Así que a mí me parece interesante esto. Cuando nosotros vemos que Jesús da sanidad, da salvación, para él es la misma cosa. Es la misma cosa. El espíritu de la profecía en muchas ocasiones lo hace como alusiones a este aspecto de la sanidad, de la salud, hace alusiones a aspectos como la educación, como formas de predicar el mensaje, como formas de que la gente sean atraídas a conocer. Y en estos tiempos, pastor y querido amigo, cuando las personas están pasando necesidades, hay hambre en la tierra, cuando hay muchos problemas emocionales debido al confinamiento, pero sobre todo hay personas que han perdido la esperanza, hay personas que han dejado de creer en Dios. Y quizás alguien esté escuchando y de pronto no esté también en la iglesia o haya decidido alejarse completamente o conozcas a alguien así. Jesucristo y su método, Jesucristo y digamos su ministerio está disponible para nosotros porque aún lo sigue ejerciendo a través de nosotros. Por eso, Pastor Manuel, yo creo que eso es maravilloso y también nos da un llamado a lo que nosotros podemos hacer el día de hoy. Sí, con total seguridad, Juan. Mira, hay un episodio en el Evangelio de Marcos que es verdaderamente maravilloso. Mira, en el mismo lugar en donde aparece el caso del paralítico en el Evangelio de Marcos, que es en el capítulo número 2,
Me llama poderosamente la atención lo que la Escritura dice para introducir la narrativa del paralítico. Mira lo que nos dice en el Evangelio de Marcos, el capítulo número 2, el versículo número 1 y 2. Mira lo que dice. Dice así: después de algunos días, Jesús entró otra vez en Capernaum. Cuando se supo que estaba en casa, inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Ahora mira, Juan, una multitud semejante tiene necesidades diversas de todo tipo, ¿cierto? Eso es predecible, eso es así. Cuando se sabe que está en casa, la gente se agolpa, la gente va a buscar ayuda. Y ahora mira lo que dice la Biblia que Jesús hacía para ellos. Dice la Escritura, y él les predicaba la palabra. Y aquí hay algo, Juan, que nosotros necesitamos tener en cuenta en relación con el ministerio de bendición, de beneficencia que Jesús llevaba a cabo. Mira, Jesucristo predicaba la palabra y sanaba. Y como dijimos antes, estos dos deben ir siempre juntos. Generalmente, Juan, nosotros como predicadores, como estudiantes de la Biblia y como instructores de la Biblia, generalmente tendemos a enfatizar el estudio de la palabra y descuidamos las necesidades reales, ¿ok? Pero necesitamos también evitar el otro extremo, solamente atender las necesidades reales, urgentes, físicas, sociales, y descuidar la predicación de la palabra. La iglesia no es solamente para predicar la palabra, pero tampoco la iglesia es una agencia de desarrollo social. No, la iglesia es para imitar exactamente lo que Jesús hacía. Jesús predica palabra y sana. Es más, cuando los discípulos en Marcos capítulo número 1, versículo 32 al 38, le dicen, Señor, mira, mucha gente te busca, mucha gente te está buscando, vamos a ellos. Y Jesús le dice, mira, también hay otras personas a las que debo ir a predicarles la palabra. ¡Qué cosa tan tremenda! Jesucristo sabe exactamente cuál es su prioridad. Jesucristo tiene claramente su misión. Nosotros, como representantes de Cristo en el mundo, como cartas leídas para el mundo, nosotros, a quienes el mundo, que quizá nunca tenga el privilegio de leer la Biblia, por muchas diversas cosas, quizá porque no la conocen, quizá porque nunca les vino en gana o en gusto o en placer leer la Biblia, pero nosotros somos el cristianismo que muchas personas van a leer. Nosotros somos el único cristianismo que a veces las personas van a mirar. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ejerciendo el cristianismo? Estamos siendo buenas personas, estamos atendiendo las necesidades. A ver, estoy yo sacrificando un poquito de tiempo, un poquito de finanzas, un poquito de recursos, un poquito de lo que sea para beneficiar a otra persona. O estoy sencillamente pensando solamente en mí, en mi iglesia, en mi familia, en mis necesidades, en satisfacer lo que yo necesito. Hermanos, el cristianismo es también, como dijo el apóstol Santiago, la religión pura y sin mancha. Es el ministrar las necesidades del huérfano, de la viuda, mientras se predica la religión verdadera. Eso es el cristianismo. Nosotros entonces tenemos que aprender siempre a combinarlo, nunca hacer un énfasis en uno en detrimento del otro, no, sino hacer un énfasis como el Señor Jesucristo hacía. Hacía bienes, sanaba a los oprimidos y predicaba la palabra del reino de los cielos. Porque Juan, últimamente, el mejor bien que nosotros podamos hacerle a una persona siempre será el bien eterno de darle el conocimiento de Cristo Jesús. Pero para darle a conocer a Cristo Jesús, a veces tenemos que comenzar no por predicar, sino por atender el hambre, atender el dolor, atender el vicio, atender algo. ¿Para qué? Para romper las ataduras del diablo y entonces predicarles el conocimiento de Cristo Jesús. Así es, pastor, sin duda, totalmente de acuerdo. Y bueno, ya para finalizar este espacio, quiero leer acá una cita que está muy acorde con lo que está diciendo Pastor Manuel allí.
Dice, muchos no tienen fe en Dios y han perdido la confianza en el hombre, pero saben apreciar los actos de compasión y de auxilio. Cuando ven a alguien que sin el aliciente de las alabanzas ni esperanza de recompensa en esta tierra, va a sus casas para asistir a los enfermos, dar de comer a los hambrientos, vestir a los desnudos, consolar a los tristes y encaminarlos a todos con ternura hacia aquel cuyo amor y compasión el obrero humano es el mensajero. Cuando ven todo esto, sus corazones se conmueven, brota el agradecimiento, se enciende la fe, ven que Dios cuida de ellos y así quedan preparados para oír la palabra divina. Y tenemos el Ministerio de Curación, página 87. Notamos que Dios nos dice, que Dios nos recuerda y que a través de Cristo, a través de Jesús, nosotros podemos participar de ese auxilio divino. A través de las personas que Jesús toma, Jesús nos toma a nosotros y nos convierte ahora en sus mensajeros. Nos convierte en sus mensajeros. Así que, mi querido amigo y hermano, es importante que nosotros consideremos este hecho. Es importante que notemos que Jesús se preocupó por todos los aspectos del ser humano y que quiso sanar todas las dolencias físicas, mentales, espirituales, sociales que el ser humano tenía. Por eso es el deseo del Señor que podamos seguir adelante, que podamos, podamos seguir analizando nuestra vida, vamos a seguir analizando nuestra vida para poder comprender qué exactamente hacía Jesús y no solamente eso, nosotros también poderlos practicar. Nosotros también poderlos practicar. Así que esta cita que encontramos allí nos da la clave, nos dice lo que tenemos que hacer. Así que la próxima vez que llamemos a alguien, ¿cierto, Pastor Manuel? Le vamos a preguntar cómo se siente primero, cómo está su vida, cómo está su familia, cómo está digamos, la comida en casa. Y luego de un tiempo de esa amistad es que vamos a predicar la palabra, es que lo vamos a hacer. Así que creemos que esto puede dar la solución a tanto problema que hoy tenemos y Cristo pueda manifestarse en la vida de las personas. Así que hemos llegado al final entonces. Pastor Manuel, pueda usted despedirnos con una oración en este momento. Recuerda que puedes dejarnos tus comentarios en este video. No te pierdas el próximo comentario. Y también recuerda seguir conectado a través del estudio de la palabra de Dios. Pastor Manuel, sus palabras finales, por favor, y también una oración final para todos nuestros amigos. Muy bien, Juan, mis palabras finales. Nosotros con toda esta dinámica en medio o en el contexto de la pandemia, nosotros como Iglesia Adventista hemos desarrollado un interés, pero que parece algo tremendo, más contagioso que el virus quizá, un interés por las profecías del fin. Y todo el mundo quiere saber cómo va a terminar esto y todo el mundo. Ahora mira, Juan, cuando Jesucristo en Mateo 25 le dijo a sus discípulos la conclusión práctica del Sermón del Monte, Jesucristo recomendó ministrar y atender a los que sufren, ministrar a los que están necesitados. Porque para Jesucristo la religión verdadera siempre era llevada a la práctica en el servicio al prójimo. Así que en el nombre de Jesús, amigos, ministremos las necesidades, porque el ministrar las necesidades de las personas y predicarles al Señor Jesucristo juntamente con la atención de las necesidades reales es la manera mejor, la manera por excelencia de esperar la venida del Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te pedimos que tú, Padre, puedas hacernos ministros tuyos de todo aquello
que el ser humano a nuestro lado necesite. Permítenos compartir a Jesucristo y hacerlo a través de la atención de las necesidades reales de la población. Señor, que nosotros podamos hacerle bien al prójimo, bien a nuestros vecinos, bien a las personas con las que estamos en contacto diariamente, para que vean, Señor, que solamente lo hacemos porque te amamos y porque al amarte a ti los amamos a ellos, porque son tus hijos, Señor, son tus criaturas. Señor, úngenos con poder del Espíritu Santo, para que al igual que Jesús, también nosotros andemos por nuestras vidas haciendo el bien a los seres humanos, sanando a los oprimidos por el diablo y predicándoles la palabra del reino para elevarlos en santidad y gozo a una vida nueva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, excelente. Gracias, pastor, por haber estado. Fue maravilloso poder conversar sobre esta lección. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios les pueda bendecir a todos los que estuvieron allí conectados. Bendiciones. Chao, chao para todos.